estructura oligopólica, sino que además se le ha permitido seguir creciendo. Yo no alcanzo a comprender las decisiones de la Comisión Federal de Competencia que han autorizado a Televisa, que ya tiene Cablevisión del Valle de México y que además es la controladora de Sky, que es la única competencia que existe en televisión de paga, adquirir a Cable Más, que abarca pues así es. una zona muy importante del país con principales ciudades, y a TVI de Monterrey, a Cablevisión de Monterrey, en donde también tiene el 50%. O sea, ¿cómo es posible que una comisión que está precisamente creada para evitar las concentraciones económicas haya autorizado que precisamente se diera esa concentración en un mercado en donde no existe otro competidor? Entendamos que lo que son las empresas de cable son monopolios en sus regiones. Son pequeños señores feudales en donde no entra nadie más que no sean ellos. Inclusive, recientemente en enero, la Comisión Federal de Competencia sacó una decisión en contra de todas las empresas cableras por prácticas monopólicas absolutas, porque había precisamente un acuerdo entre todas ellas de no competencia. Es decir, yo compito aquí en mi región, tú compites en él, pero tú no te metes y yo no me meto. O sea, precisamente se habían repartido el pastel. Pero aún así, y teniendo todas estas evidencias, Comisión Federal de Competencia, y sabiendo que existe Sky, le da a Televisa la posibilidad de comprar estas cableras, fortaleciendo aún más el control sobre los medios audiovisuales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, evidentemente, hay algo que no se ha considerado. Hoy por hoy la tecnología digital permite que a través de 8 kilohertz, que eran los que se usaban para transmitir un canal analógico, ahora tengas la posibilidad de transmitir 17 o los que fueran. Ya hay espacios, entonces se deberían lanzar licitaciones, se tiene la obligación de lanzar licitaciones para la posibilidad de que existan nuevas cadenas de televisión nacional que compitan con las actuales, quebrando en la parte de la televisión abierta el monopolio, y que también les permitan, obviamente, tener televisión de paga, y que esta televisión de paga pueda ser a través, sea de la instalación de cable, o sea a través satélite, para que puedan competir con Sky o con las cableras en su caso. Bueno, has dado una muy buena razón de por qué no va a suceder lo que estás proponiendo y por qué no ha sucedido. La primera razón, pues, es que tenemos este año a la mitad del país en elecciones. Y la segunda razón es que vienen las elecciones generales del 2012. Así es. De tal manera que pues yo no le veo la intención a los políticos, a ninguno, de ningún partido, de pelearse con el gran monopolio. De tal manera que en este sexenio no veremos ningún cambio. Tú hablabas en alguna ocasión y hacías referencia a que el presidente estaba engañado. ¿Cómo se da tu paso del Servicio Postal Mexicano a la subsecretaría en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Mi especialización, y realmente en lo que yo podía aportar más a mi país era precisamente con toda esta experiencia y estos conocimientos que yo tenía de lo correspondiente a lo relativo a las comunicaciones en general. Y cuando Rafael del Villar, que estaba como subsecretario, fue confirmado ganó el amparo que interpuso en contra de la decisión del entonces Senado de vetarlo para que fuera comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Cuando gana ese amparo, entonces queda esa posición vacante, y entonces me hacen el honor de invitarme a ocupar el cargo de subsecretaria, cosa que a mí me entusiasmó muchísimo, porque ¿Quién te invitó? ¿Te nombra el presidente o te invita el secretario? Me invitó el presidente, y el secretario, por instrucciones del presidente, me nombró, así me lo comentó el propio secretario. ¿Pero no le gustó que llegaras desde un principio? Yo creo que el secretario no quería que yo ocupara la subsecretaría, también así me lo comentó. Teníamos ideas muy diferentes en relación a qué era lo que tenía que hacer, y también teníamos ideas muy diferentes en términos de cuál debía de ser
la actitud de un subsecretario frente a las instrucciones de un secretario, ¿no? En realidad, yo aprendí, ¿no?, que lo que se tiene que hacer al final de cuentas es cuestionar, porque es a través del cuestionamiento y a través del debate y que se construyen las mejores ideas, y que no por el hecho de que un jefe sea jefe significa que siempre está en lo correcto, y que es obligación del subalterno el hacerle ver su punto de vista, sea coincidente o divergente, para que precisamente el jefe no cometa errores. Es decir, pensar que un secretario de Estado lo sabe todo de todos los ámbitos, pues es una falacia, eso no existe, ¿no? Es obvio que un subsecretario especialista en el sector de las comunicaciones pues va a entender muchísimo mejor el sector y lo va a conocer mejor, y evidentemente le puede dar muchos mejores elementos que los que pudiera tener un secretario, y así en todos los aspectos. Es decir, un director general de una empresa seguramente se ayuda en la parte financiera de su director de finanzas, que tiene que saber más el director de finanzas, claro, que el propio director, y así con el de mercadotecnia. Entonces, dentro de ese ámbito, mi responsabilidad, como yo la asumía, era precisamente la de decir: esto es lo que considero que está pasando, esta es la propuesta, este es el camino que sugiero que llevemos, explicar las razones en donde podía haber divergencias, y también cuando en mi parecer se estaban tomando o se iban a tomar decisiones incorrectas, el hacerles ver que esas decisiones podían tener consecuencias negativas, contrarias a lo que eran los objetivos. El secretario, no es así como funciona la política en México. La política en México funciona sobre todo sobre la base de que, pues, no lo reímos, ¿no? ¿Qué horas son las que usted diga, señor? Entonces, al final de cuentas, esta dinámica, digamos, esta forma en la que yo fui acostumbrada a desempeñarme en lo profesional, pues ciertamente no casaba dentro de lo que era la política tradicional, en donde la palabra del jefe es una palabra que no puede ser cuestionada y que pues simplemente tiene que acatarse como si fuera disciplina militar, ¿no? Y eso pues definitivamente hizo que tuviéramos varios enfrentamientos. ¿Qué llevó a la ruptura final? Bueno, Luis Telles no te quería ahí, pero estabas por la voluntad del presidente y por la capacidad que te reconocía en el sector. Pero entonces te encontraste con intereses convergentes, no digo divergentes, entre el secretario y los monopolios, porque ya planteaste tu posición. De tal manera que eso te llevó a un enfrentamiento con el secretario, a lo cual no estarías acostumbrada porque traes una cultura de la empresa privada, de la iniciativa privada, de empresas de éxito. ¿Dónde se rompe la relación con Luis Telles? ¿Qué propuso él que te hiciera cambiar de opinión? ¿Cuál fue la ruptura? Le presenté a Luis un plan que contenía 6 puntos, que eran acciones que estaban dentro de lo que son las facultades del Ejecutivo, y que desde mi opinión y la de mi equipo podían transformar la estructura de mercado del sector, abriendo a la competencia tanto el sector de la telefonía móvil, etcétera, donde precisamente hay problemas también, porque Teléfonos de México de forma continua, ¿no?, comete todo tipo de arbitrariedades impidiendo que exista la competencia, pero pues precisamente su intención o su deseo de entrar a competir con Televisa pues era una zanahoria muy importante que se podía utilizar para negociar con ellos. Es decir, tú estás de acuerdo en someterte a estas reglas para que en última instancia no continúes con las prácticas monopólicas, y si tú lo haces, entonces yo te puedo permitir entrar a competir. Este era uno de los puntos del plan con el que necesariamente no necesariamente estaba de acuerdo Grupo Televisa, que en realidad no se presentaba como Grupo Televisa, sino usaba su vocero, que es la Canitec. Canitec es la Cámara de la Industria Nacional de Televisoras por Cable,
que son las que se ponen radicalmente y se han apuesto radicalmente a que a Telmex se le permite entrar a competir en televisión por cable. Pues es lógico, si ellos tienen el monopolio, claro, pues no lo quieren perder. No, digo, es una situación normal. Desafortunadamente, esto que es tan entendible, es decir, si yo tengo un monopolio, ¿por qué le voy a dar permiso a otro entrar? ¿No? Ha sido utilizado y desvirtuado de tal manera que dicen, es que el monopolio de Telmex, ¿cómo vas a poner a mí pequeñito a competir contra el monopolio de Telmex, ¿no? Cuando en realidad, digo, la Canitec, con el apoyo, y es Cablevisión, con todas las pequeñitas, es Megacable, o sea, no estamos hablando de ningunos empresarios que no tengan cómo defenderse, ¿no? Todas las circunstancias estaban dadas para precisamente poder salir adelante, quebrar estos monopolios a través de esta ventana de oportunidad en la que yo le había hablado al presidente Felipe Calderón, para hacer que hubiera precisamente este enfrentamiento de los grandes y se abriera la competencia. Además, obviamente, la licitación del espectro, que para nosotros, o sea, para el sector de comunicaciones era fundamental, crítico. También, por ejemplo, la necesidad inminente de que México tenga una infraestructura de transmisión de datos, y me refiero a acceso a internet de bandas anchísimas. Fíjate nada más, hoy estamos hablando de que cuando se está ofreciendo mucho, te están ofreciendo 5 megahercios para que puedas hacer transmisión de datos. Para ponerlo en perspectiva, ahora resulta que, por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier oferta es de 50 megahercios por lo menos. ¿Cómo compites de 5 a 50, no? Entonces, si México, en Estados Unidos se pueden ofrecer 50 y muchos más, por la simple razón de que Estados Unidos tiene redes de comunicación que son carreteras de la información, que son de muchos carriles y van superpuestas unas sobre otras, es decir, hay un exceso de fibra óptica y de transmisión, lo que permite que el precio de lo que es la banda ancha se haya caído en el mercado y que pues prácticamente todo el mundo tenga en su casa banda ancha. Aquí en México es que es imposible, es decir, tener banda ancha de 2 megahercios es bastante caro, y 2 megahercios la verdad es que no te los dan, pero ni yendo a bailar a Chalma. Es decir, si tienes suerte, estás en 256 kilohercios, es decir, una velocidad que Estados Unidos tenía hace 20 años, ¿no? O sea, estamos hablando de que México necesita una infraestructura que sea una infraestructura que compita con la de Telmex. Telmex tiene una red de fibra óptica en todo el país de 80,000 kilómetros. La siguiente red que existe en el país, en términos de tamaño, es la red de la Comisión Federal de Electricidad, que apenas tiene 21,000 kilómetros, es decir, una cuarta parte de la red de Telmex. Ahora, la red de Telmex tiene capacidades bastante grandes, no sé cuántos hilos de fibra óptica lleven las redes de Telmex, pero la de la Comisión Federal de Electricidad es una fibra, en el 60% de su red, la Comisión Federal de Electricidad tiene 36 hilos de fibra óptica. Curiosamente, se van a licitar apenas 2. Y lo sorprendente es que Comisión Federal de Electricidad dice, es que yo, como empresa, yo necesito, y es indispensable, y no puedo sobrevivir con menos de 6. La pregunta es, ¿y ustedes creen entonces que con 2 se satisfacen las necesidades de todo el país, del resto del país? Es una falacia, o sea, en realidad no podemos decir que se va a crear la infraestructura, las supercarreteras de información que México demanda, que compita con la de Telmex, que haga y presione a que Telmex haga sus inversiones para que esas redes funcionen a las velocidades que tiene Brasil, que tiene Argentina, que tiene Chile. Ya no nos comparemos con Estados Unidos, con la Comunidad Económica Europea, o con Asia, o con la India, o con China. Pensemos en que deberíamos estar compitiendo por lo menos con Brasil, y que la única forma de hacerlo era a través de fomentar el que se hiciera una licitación para la supercarretera de la información, aprovechando los derechos de vía que tiene el Estado mexicano. ¿Qué es una carretera normal, una autopista? Bueno, pues simplemente es
una pieza asfaltada, ¿no? Un camino asfaltado o de concreto, que es concesionado al que haya participado dentro de una subasta y que a cambio de la construcción de la carretera tiene el derecho a cobrar un peaje. Pues es lo mismo con la fibra óptica. Se aportaría o se licitarían los derechos de vía para que se construyera la fibra óptica y entonces que tiene la fibra óptica pueda cobrar un peaje por la transmisión, y así tendríamos redes robustas que permitieran efectivamente poner a México en el siglo XXI, hacer lo que recupere ese rezago del que venimos y que hoy sufrimos, ¿no? Y que nos ponga ya en una época de modernidad. Aparte, bueno, había la parte de la apertura a la subasta para nuevos canales de televisión digital. Había precisamente toda una estructura para lo que sería la política de satélites, ¿no? Y aterrizaje de señales de satélite en México. Es decir, era un plan integral que buscaba quebrar con la estructura monopólica, oligopólica del sector de las comunicaciones, con el fin de propiciar que hubieran mayores medios de audiovisuales que pudieran ser accesados y contenidos, y que hubiera, pues evidentemente, competencia en el sector. Esto será motivo de una conversación posterior. Yo te deseo la mejor de las suertes.